Fundamentos de operación y administración de los BMS. En los BMS tenemos nosotros todos los aspectos de administración y los roles de los operadores. ¿Qué debe hacer el operador y cómo debe actuar ante emergencia? Lo primero es reconocer las alertas e identificar la zona afectada. Posteriormente, el operador debe comprender el evento que activó la emergencia, como el cruce de una línea, ingreso al área no autorizada, activación de un botón de pánico u otro dispositivo activado. Reconocida la alarma, inmediatamente debe coordinar las respuestas con otros operadores, la colaboración o el personal de seguridad en terreno, todo ello según las instrucciones del jefe de seguridad o los administradores. Una vez concluido el proceso anterior, debe registrar las opciones y reportar a los administradores aquellas falsas alarmas o fallas para un mejoramiento de los sistemas e incrementar la confiabilidad. En definitiva, el rol del operador se puede resumir en los siguientes aspectos. El operador es la persona que es encargada de monitorear, como ya lo dijimos, revisar, registrar, actuar frente a los eventos visualizados por el sistema, utilizando las herramientas disponibles que entrega el BMS. En definitiva, el operador es el primer eslabón en la cadena de respuesta frente a los eventos de seguridad y el responsable directo del uso adecuado en su turno. Veamos el rol del operador en el funcionamiento de un sistema de seguridad electrónica. Los aspectos más relevantes del rol del operador son los siguientes. Vamos a repasar las siguientes acciones. La primera, la detección. Consiste en detectar un incidente o la generación de este y contribuye a la tecnología de cámaras y sistemas de control. Alerta. El operador debe estar en alerta ante situaciones observadas. El estado de alerta está muy ligado al estado físico y mental del operador, factores los cuales incluyen la comodidad, como dijimos, de la sala de control, la comodidad del mobiliario, el diseño de las estaciones de trabajo, la altura de los monitores, la disposición, el clima, todos los factores para estar alerta. Análisis. El proceso de análisis es muy importante. El operador debe analizar la información recibida, sea esta visual o auditiva. Una vez detectado el incidente, es necesario un acucioso análisis para establecer el nivel de criticidad. Debe verificar qué es tan importante en la situación observada. A modo de ejemplo, ante un acercamiento de un individuo a una reja, por ejemplo, como lo vimos, o si este merodea por el lugar, el operador debe adquirir la capacidad de interpretar la situación e idealmente adelantarse al hecho. Esta capacidad se va consiguiendo con la experiencia. Después tenemos la validación, validar las situaciones y establecer prioridades. Una vez establecidas las prioridades, el operador debe proceder con la reacción según los criterios corporativos instruidos por los administradores o por la empresa de acuerdo a las políticas o naturaleza del negocio. Después viene la reacción. Después de validar, tomamos una reacción rápida, tomar decisiones ante los incidentes y realización de las acciones de respuesta. Llamado de emergencia, llamado a través de la radio, teléfono, bueno, ahí depende el tipo de emergencia. Y finalmente tenemos el restablecimiento a la normalidad. Este restablecimiento cobra importancia cuando, por ejemplo, las emergencias han sido creadas, por ejemplo, por la detección de incendio. Si un sensor detecta un fuego incipiente, inmediatamente la cámara asociada a la ubicación donde está el sensor de humo se fija la imagen, el operador ve la imagen, se restablece, se ve que era una falsa alarma, un amago de incendio, entonces ya después, por información de comunicación con las brigadas, se validó que era una situación que no fue crítica, fue un amago, entonces ya establecía las prioridades y
hechas las reacciones, se tiene que proceder a la restitución del sistema de incendio. Eso lo vamos a ver en una película bien especialmente dedicada para este curso. Como dijimos, un operador eficiente debe tener la capacidad de adelantarse a los hechos mediante observación de los comportamientos. Para esto se disponen de herramientas muy eficientes como las analíticas de las cámaras y los equipos, permitiendo al operador de forma automática recibir las imágenes que han generado la emergencia. Para prevenir un incidente, la detección temprana permite identificar un comportamiento sospechoso o situaciones anómalas antes que se conviertan en delitos o emergencias. La detección entonces oportuna se realiza mediante observación en tiempo real de una situación, permitiendo al operador detectar de inmediato los hechos o situaciones de riesgo, facilitando una rápida intervención. Y a veces la detección oportuna se realiza en forma automática. Mediante una respuesta inmediata y coordinada, un operador capacitado ya activa los protocolos de seguridad, alerta a las autoridades o coordina recursos internos como seguridad física, minimizando daños o mejorando los tiempos de reacción. Y para terminar, repetimos, se procede con la recopilación de las emergencias. Las grabaciones obtenidas pueden ser usadas como prueba en investigaciones o procesos judiciales, fortaleciendo la trazabilidad de los hechos. ¿Qué debe saber el operador? Saber entrar al software del servidor, conocer las funciones básicas del BMS, visualización, búsqueda, exportación, acercamiento rápido, detectar, no apagar, ni reiniciar, ni desconectar, usar rápido los sistemas de radio, bueno, lo que ya hemos repetido en varias oportunidades. Las situaciones que señalamos antes impiden mantener la continuidad operativa, lo cual se considera un caso grave ante la generación de situaciones de riesgo. La falta de detección impide una oportuna reacción, afectando directamente al objetivo principal de la implementación del sistema de seguridad. El operador se puede encontrar con algunos de los siguientes casos. Aquí vemos algunos importantes. Por ejemplo, no hay acceso a cámara. El operador debe verificar la red o reportar falla del servidor. O también no se puede ingresar al sistema. Entró a su turno y no puede entrar. A lo mejor entró mal su clave, debe confirmar el usuario la clave para reportar si esta situación se mantiene, o si está con la clave correcta. Se pierde el video grabado. El operador debe inmediatamente reportar, ya que esto podría ser un fallo grave, ya que la continuidad de las grabaciones en los casos críticos es relevante. O también lo que hemos mencionado, que no hay imagen en una cámara. También debe informar al servicio técnico esta situación para, ojalá, repararla de inmediato. Una lista de funciones típicas del operador y su explicación práctica es la siguiente. Función de monitoreo activo. ¿Qué significa eso? El operador vigila sus cámaras en tiempo real, identificando cualquier situación que pudiese ser considerada de riesgo o anómala. Después, revisión de grabaciones. Cuando tenga tiempo y no vea ninguna situación crítica, el proceso de búsqueda de eventos pasados y registro de evidencias para cualquier proceso investigativo. Uso adecuado del software del sistema de administración. El operador debe saber navegar a través de la pantalla de su monitor, cambiando vistas, buscando cámaras o registros de eventos. Para eso tiene los iconos y también, en caso de pérdida de información de cómo se hace, tenemos el video para explicar entonces esta función. Registro de eventos de importancia, de cómo anotar el evento, cómo registrar la hora, detallar las acciones que fueron ejecutadas y muchas otras. Comunicación con el equipo de seguridad, muy importante, coordinar oportunamente las acciones de seguridad, contacto con los guardias locales, con el personal de mantenimiento de servicio, con los administradores telefónicamente, por radio u otros responsables de la seguridad. Exportación de la evidencia, copiar grabaciones cuando sea necesario. Vamos a ver cómo se realizan estas exportaciones. También debe considerar aquellas acciones que no debe realizar sin autorización, como modificar configuraciones,
apagar equipo o apagar cámaras, desconectar cámaras o usar sistemas para fines no autorizados, siendo estas de gravedad en caso de que sean ejecutadas. Todas estas funciones las vamos a revisar en las presentaciones de videos prácticos a ser expuestos en la segunda sesión del día de mañana. Los conocimientos básicos esperados del operador se resumen entonces en los siguientes aspectos. El operador debe tener un mínimo conocimiento del área que protege. Debe conocer el tipo de cámara que está instalada, como por ejemplo domo, cubriendo el patio de comida, una cámara perimetral o cualquier otra. Como se mencionó anteriormente, el operador debe conocer la operación del software requerida para sus funciones y el propósito, y también que el propósito de este curso. Junto con lo anterior, el operador debe saber cómo redactar un evento para que la lectura de este sea comprendida en su máxima claridad por los superiores u otros operadores, ya sea manualmente o a través de digitar el texto en las pantallas, a través de una planilla Excel o lo que sea. Finalmente debe comprender aquellos sistemas como alarma, cómo funciona la alarma, controles de acceso, cómo funcionan los botones de emergencia u otros que interactúan con otros sistemas de CCTV y que el operador maneja. Las buenas prácticas deben estar permanentemente presentes, como mantener la concentración, documentar anomalías, dar apoyo a compañeros de turnos o solicitar asistencia técnica ante anomalías del sistema. Aspectos de software de BMS. Como se señaló, mediante el software de administración, un sistema de administración o BMS, el operador realiza funciones a través de la pantalla, la que se conoce como interfaz de operación y como lo vimos al principio de esta clase. El operador puede visualizar, buscar, controlar, exportar y bueno, todas las otras funciones que ya hemos repetido varias veces. Para facilitar la labor de los operadores, los fabricantes diseñan interfaz de operación cada vez más amistosa, o sea, más intuitiva. Mediante un diseño del icono o una figura, uno puede saber para qué es esa función. Por ejemplo, de grabación, se va a ver un grabador o qué sé yo, hay los iconos que se repiten prácticamente en la mayoría de los fabricantes. Por eso que en esto reviste la importancia de que el operador tiene que investigar e ir aprendiendo entonces los iconos. Aquí abajo tenemos los iconos, no sé si se alcanzan a ver, vamos a ver con la lupa, los distintos tipos de imágenes que vamos a ver también cómo se procesan, cómo se programan. Sigamos. Bueno, ya hemos repetido todas estas funciones que puede realizar el operador: visualizar, ver grabaciones, controlar cámaras, atender, gestionar alertas, exportar video, administrar usuarios, configurar, elegir cuándo se graba y muchas otras funciones. Las acciones típicas también: acceder al panel de cámara, vistas en vivo, búsqueda de grabaciones, determinar los cuadros, que lo vamos a ver más adelante, acceder al panel de alerta, manejar los joysticks con los botones, acciones frecuentes que realiza, cambiar vistas de cámara de 4, 9, 16 cuadros, depende con lo que se necesite en su turno, no meter todas las cámaras, aquí hago un alto, no meter todas las cámaras porque eso significa que va a traer mucha cantidad de imágenes y va a hacer los streaming, los videos muy pesados y puede afectar incluso las grabaciones y a la función del operador durante su turno. Ampliar cámaras, reproducir grabaciones, exportar, marcar eventos como atendidos, bueno, muchas otras funciones que no me voy a detener. Las programaciones típicas. ¿Qué significa programar una grabación? Es definir las condiciones que se almacenan las imágenes de un DVR, de un NVR o de un BMS. Ya vimos qué es lo que era. No todas las cámaras se graban todo el tiempo.
La eficiencia del sistema depende de la programación adecuada. Aquí tenemos, por ejemplo, como se ve en pantalla, las grabaciones típicas que realizan a partir de la detección de movimiento de personas y vehículos detectados por una cámara con analítica. También la grabación puede quedar sujeta a un horario determinado, como por ejemplo horas de cierre, apertura de locales, apertura de banco, o utilizar grabaciones activadas por movimiento, por detección de eventos, ambas por horarios, que permiten un ahorro considerable de almacenamiento en los discos duros, ampliando así la cantidad de días de grabación. Todo eso va a ser revisado. Es importante comprender los parámetros de programación de una cámara. Entre los más relevantes está la resolución de una imagen. Normalmente se utilizan resoluciones de 5 más megapíxeles, como ya lo vimos, y que más adelante explicaremos en detalle. Pero cabe destacar que aún existen cámaras con bajas resoluciones, de 2 megapíxeles. El operador debe ser capaz de comprender el resultado de una baja resolución que puede afectar a su desempeño. Otro factor son los cuadros por segundo, que es la cantidad de imágenes que se repiten en un segundo, que también lo vamos a ver en qué consiste. Aquí tenemos la resolución de una gran cámara de un estadio, los cuadros por segundo, el brillo y contraste, los estacionamientos, las cámaras de frente, los efectos de las luces infrarrojas, las zonas de detección y así. Cuadros por segundo es muy importante. El ojo humano ve resoluciones de 10 o de 12 cuadros por segundo, o sea, ve una imagen continua. Ustedes ven aquí mi mano pasando de forma continua. Si nosotros viéramos en resoluciones de 2 cuadros por segundo, vamos a ver una mano en un momento y después, 2 segundos después, la otra mano. O sea, estamos viendo aquí la imagen de un ave con 10 cuadros por segundo. Vamos a ver casi la continuidad del vuelo. Si tenemos 4 cuadros por segundo, vamos a ver parte. Cada cuadro tiene un peso, así como una imagen que usamos en un celular y es transmitida. Nosotros no podemos mandar imágenes de 8 megapíxeles en un celular porque no va a salir. El WhatsApp las baja, las reduce, y las reduce a menos peso. Entonces, los cuadros tienen 1 megapíxel, medio megapíxel, tantos bits por segundo se miden pero en kilobits. Vamos a ver también la próxima. Y así repito que 4 cuadros por segundo no ven la imagen completa. En cámaras críticas de lugares donde se necesita un buen control o se necesita analítica, sí se necesita sobre 10 cuadros, 15 cuadros, 20 cuadros por segundo. Y las grabaciones importantes de 20 a 30 cuadros por segundo. Otro factor importante es la luz, el control de regulación de intensidad de la luz que se hace automáticamente, que se conoce como WDR o Wide Dynamic Range. Este WDR es el control de la luz cuando una cámara no está, o a una cámara no se le aplicó ese dicho control, porque la mayoría de las cámaras ya tienen, incluso cámaras de 10, de 5 años de antigüedad, ya tienen este tipo de control. Si una cámara no está con WDR activado, entonces se va a ver de esta forma. Una vez que se activa, ya la cámara tiene una mejor capacidad. Obviamente, esta imagen va a tener un mayor peso, pero aquí todo depende de dónde activamos el WDR o dónde lo mantenemos, el rango dinámico. El rango dinámico es la traducción al español. Aquí tenemos una cámara interna, perdón, una cámara externa con WDR, el rango dinámico activado, y una cámara también con infrarrojo y cámara visible que ve de colores de noche con la misma situación. Veamos el fenómeno de compresión de imagen.
que es otro elemento que nos permite reducir el peso de las imágenes. La compresión de imágenes es una forma de reducir el tamaño del video que graban las cámaras, disminuir el peso, para que ocupe menos espacio en el disco y pueda transmitirse más rápido y pueda almacenarse sin tanto nivel de ocupación. Funciona eliminando partes del video que no son tan importantes o que se repiten mucho, como fondos estáticos o escenas sin movimiento. Así se guarda solo lo necesario para que el video siga viéndose bien, pero sin pesar tanto. A modo de explicación, es como cuando uno va de viaje y comprimimos una maleta. Si sacamos lo que no se necesita para que no quepa, para que quepa todo lo más importante. De esta forma, en una transmisión de video, las imágenes que se transmiten son aquellas dotadas de movimiento. Las fijas se mantienen reduciendo el peso de un cuadro debidamente comprimido. Vamos a explicar en las próximas imágenes. Aquí tenemos una cámara, tenemos una persona acercándose al árbol, el árbol es estático y la persona es la imagen en movimiento. La cámara captura la imagen inicial de la persona y después la cámara captura la imagen siguiente, pero no captura la imagen siguiente del árbol porque ya la capturó. Lo vamos a ver aquí, perdón. Repito la idea. La cámara que capturó entonces la imagen solamente la primera completa y la segunda solamente la persona en movimiento. Entonces así se ahorra un tamaño enorme o sea, una cantidad enorme de peso en las imágenes y eso puede ser grabado y después reproducido sin ningún problema. Veamos el efecto de el peso de las imágenes. Está relacionado con los conceptos de ancho de banda. ¿Qué es lo que es el ancho de banda? Es el ancho de la carretera que nosotros requerimos para transmitir la cantidad de imagen, el stream, el grupo, la maleta con toda la información de cuadros por segundo. De esta forma, el ancho, tal como se ve, es la cantidad de datos que puede pasar por una red en tiempo determinado, como si fuera un tamaño de una autopista por donde circulan los videos de las cámaras, tanto de ida como de vuelta. Mientras más ancho de banda tenga el sistema, más cámaras pueden transmitir al sistema, sin que se ponga lento, si se corte la imagen o se vea borrosa. Si hay muchas cámaras y poco ancho de banda, es como tener muchos autos en una autopista muy angosta. ¿Y qué va a pasar? Se va a formar un taco y los datos se van a retrasar o incluso se van a perder. Y eso es lo que debemos evitar. Por eso es que es importante saber clasificar las imágenes que nosotros vamos a llamar a los monitores. En un centro de monitoreo, el ancho de banda es clave para que las imágenes lleguen en tiempo real y con buena calidad. Finalmente puedo decir que el ancho de banda se expresa en bits por segundos, o o sea, cantidad de autos por segundo, por así decirlo. Cada autito es un bit por segundo. Y los kilobits son 1000 bits por segundo, megabit, millones de bits por segundo, millones de autitos por segundo. Y gigabit, 1000 millones de bits por segundo. Las autopistas se miden entonces en capacidad de kilobit, de megabit o de gigabit. Se utilizan carreteras locales en un centro de control del orden de los gigabit y también a nivel regional. Se habla de carreteras gigabit. Claro que obviamente cuando se habla de nivel regional, estas carreteras se contratan a empresas que dan servicios de tercero de costo muy alto, pero que en la medida que más se necesite transmitir, obviamente mayor costo va a tener esta carretera. Veamos algunos ejemplos acá de estos conceptos.
Aquí tenemos un cálculo de ancho de banda. ¿Cómo se calcula un ancho de banda? 15 cuadros por segundo que necesitamos para una visión rápida. Cada cuadro pesa, por ejemplo, para este ejercicio, 135.000 bits, un cuadro. Pesa 135, en vez de decir 1000, vamos a decir kilo. 137 kilobits. Entonces, esto es con una imagen comprimida. Se comprimió la imagen en el formato H264, H265, pues es un tema informático, por eso los menciono por cultura general. Si tenemos 15 cuadros por segundo, vamos a tener 135 kilobits por 5, por 15. Eso nos da 2048 kilobits. 137 por 5, 2048 kilobits. ¿Y qué significa esto? Equivale a 2.048.000 bits por segundo. 2 millones, en vez de decir 2 millones, ya te podemos decir 2 megabits por segundo. Para transmitir 15 cuadros por segundo necesitamos una carretera que nos permita pasar 2 millones de autos por segundo, 2 millones de bits por segundo. Entonces, la cámara seleccionada será de tipo HD con transmisión de imágenes de 15 cuadros por segundo y tenemos a 15 cuadros 2048 kilobits y así nos vamos determinando la carretera. Veamos de qué nos sirve este cálculo. Para calcular el rendimiento. Ya dijimos que el ancho de banda, en la lámina anterior, es la medida de recursos de comunicación y datos consumida por una red de informática. Es lo que necesitamos para transmitir. Se expresa en bits o múltiplos de él, kilobit, megabit o gigabit. El ancho de banda se puede entender como la analogía a la capacidad de flujo de vehículos que ya dijimos que soporta una carretera de automóviles. Ahora, teniendo la noción de lo que es el ancho de banda, veamos el concepto de rendimiento, el throughput, como le llaman los gringos. Medida de cantidad de unidades de información que un sistema puede procesar en un sistema CCTV en un determinado tiempo. O sea, lo que nosotros requerimos. Por ejemplo, si tenemos acá, vamos a ampliar aquí. Si tenemos una, una transmisión de 12 megabits o de entre 12 y 20 megabits por segundo, perdón, al revés, si estamos utilizando una resolución en términos de los fabricantes QX de alta resolución, esto corresponde a una, eh, a una resolución de 12 megabits por segundo para 25 cuadros por segundo. Si nosotros bajamos los cuadros por segundo a 22, a la misma resolución, a 22 cuadros por segundo, que todavía es tiempo real, nos va a bajar a 16.000 kilobits por segundo. Después, si utilizamos 8 cuadros por segundo, nos va a bajar a 8 kilobits por segundo. O sea, vean ustedes que las transmisiones, dependiendo de los cuadros por segundo, nos entrega esta cantidad de resolución de imagen, este rendimiento. Vamos a ver un ejemplo claro, vamos a salir aquí. Aquí tenemos 11 centros comerciales. Cada uno de ellos tiene distintas cantidades de cámaras. Mall 1, 133 cámaras. Mall 2, 56 cámaras. Mall 11, 55 cámaras. Este es un cálculo real. Es un poco antiguo porque ahora es un poquito más superior por las capacidades de los discos duros, pero lo puse aquí como ejemplo, porque si no vamos a tener que trabajar con muchos números grandes. Fíjense
Vamos a ver un equivalente. MOL 11, 55 cámaras, la cantidad de bits por segundo son 48 bits por segundo. Requiere la entrada en el peor de los casos. Aquí tenemos otro, MOL 3 con 59 cámaras, tiene un rendimiento de 52 megabits por segundo. Aquí dije 48 megabits, millones de bits por segundo. 48 millones de autos por segundo, por hacer la analogía un poco tonta de las carreteras de vehículos. Pero veamos un centro comercial con 133 cámaras. Ya son 118 millones, ya no 52, el doble de rendimiento. Entonces aquí necesitamos una cantidad mayor de ancho de banda para poder transmitir todo esto. Y obviamente el ancho de banda, la carretera tiene que ser bastante mayor que esto para permitir que esto circule sin problema. Y ahora el almacenamiento. Veamos con las 55 cámaras. Necesitamos un almacenamiento de 75 terabytes. Es la cantidad de 1.000 millones de bits en un disco duro. 155 terabytes. Aquí el mismo ejemplo parecido, 55 cámaras. Tenemos, esto seguramente por una menor resolución, 2,7 terabytes. En cantidad de cámaras, para 118 megabytes por segundo, aumentamos a 6,2 terabytes. Y así sucesivamente. Si tenemos los 11 MOL en un centro de control, tenemos 1.069 megabytes, o sea, ya es una locura, y necesitamos para almacenar todos los centros comerciales 55 terabytes. Estos son como 10 o 12, por decir una cifra, de servidores con sus distintos discos duros. Bueno, todo esto lo vamos a ver también en este otro ejercicio. Si aquí tenemos una sala de control, la sala de control con 12 operadores, cada operador, vamos a decir, trae 32 cámaras, cada operador. 12 operadores por cada cámara a 10.9 megabytes va a tener consumo de 131 megabytes por segundo, lo que ya hemos visto anterior. Y los 12 operadores, si nosotros los llamamos por una sola carretera, vamos a tener lo que mencionamos, una carretera que necesite un ancho de banda superior a 131 megabytes por segundo para poder centralizarlo y poder visualizarlo. Entonces, en definitiva, si cada operador consume 10 megabytes, los dos operadores 131 megabytes por segundo, y eso es una gran cantidad de rendimiento que es lo que queremos tratar de reducir. Por eso que el operador, en vez de traer todas las cámaras, las 32 cámaras o qué sé yo, las 20 cámaras que tenga, vea qué cámara es la más útil para poderla centralizar. Para eso están los almacenamientos. Aquí tenemos los discos duros, con los discos cada uno, discos duros, discos swap, los discos SATA o qué sé yo, todas las tecnologías que existen. El almacenamiento obviamente es el lugar donde se guardan las grabaciones en las cámaras, como un closet digital, donde quedan guardados todos los videos de los sistemas. Por supuesto que mientras más grande, más días o más cámaras pueden grabar sin que se borren los archivos antiguos. Cuando el almacenamiento se llena, el sistema normalmente borra los videos más antiguos para dejar espacio a los nuevos. Por eso es importante saber cuántos días se deben conservar las grabaciones según las necesidades del centro de monitoreo.
las cantidades de días usualmente se programan entre 15 a 30 y lo que sé en Perú es de 45 según lo legal. Las grabaciones se realizan automáticamente por detección de movimiento, por eventos para un desempeño en tiempo real, para grabar audio, para grabar hasta incluso las señales de terceros y muchos otros eventos más. Se recomienda disponer de servidores con almacenamiento que cumplan con las capacidades que, que mencionamos para, qué sé yo, en este caso, para el caso de Perú, 45 días. También se recomiendan que los servidores de grabación permitan tener un buen control de temperatura. Los ventiladores que tienen, que no se calienten, por eso es importante, repito, la temperatura de la sala del data center. También estar atento a los puntos de fallo y considerar todos los elementos, también las fuentes de alimentación, qué sé yo, todo lo que recomiendan también los personal de mantenimiento, pero que los operadores deben estar alerta. Los sistemas hot swap son los discos duros que combinan alta definición HD en la captura de video con función de intercambio en caliente. O sea, se falló un disco duro, inmediatamente se cambia, se saca y se cambia. Permiten el mantenimiento ininterrumpido del almacenamiento en un sistema de videovigilancia. Los beneficios principales: la capacidad de intercambio en caliente asegura que el sistema de vigilancia pueda seguir grabando mientras se reemplaza el disco duro defectuoso o que se llenó, minimizando el tiempo de inactividad. Después, alta calidad de imagen. Las cámaras HD capturan la evidencia visual clara, detallada, lo que mejora la eficacia de la seguridad y la investigación de incidentes. El mantenimiento es más sencillo. El diseño del hot swap simplifica el mantenimiento de almacenamiento, ya que no se requiere personal técnico especializado para apagar y reiniciar todo el sistema y hacer los cambios en los discos duros. Simplemente se cambia, pero obviamente que tiene que ser persona ya debidamente autorizada y con cierta experiencia. La escalabilidad y la flexibilidad. Estos sistemas, especialmente los NVR de alta gama, a menudo soportan múltiples bahías para discos duros con sistemas RAID. Vamos a ver qué significa un sistema RAID, que es redundancia de discos para mayor seguridad de los datos. Aquí tenemos una imagen de video cómo funcionan los discos duros, cada uno de estos discos hot swap. RAID 5, que es el más utilizado, y RAID 1, RAID 2, RAID 5, RAID 6. RAID 5 y 6 son los más utilizados hacia arriba. RAID 5 distribuye los datos entre varios discos y guarda la paridad en forma rotativa. Si un disco falla, la información se puede reconstruir usando los datos y la paridad de los otros discos. Ofrece una buena capacidad de rendimiento estable y de protección ante fallas. Se define como RAID 5 en definitiva al sistema de almacenamiento para grandes sistemas que utiliza una división de datos a nivel de bloques, distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto, como se está viendo aquí en la imagen. Generalmente el RAID 5 se implementa con soporte de hardware para el cálculo de la paridad. En el gráfico, el ejemplo, una petición de lectura del bloque A, aquí tenemos el bloque A, sería servida por el disco 0. Una petición de lectura simultánea del bloque B1, que es esta de acá, tendría que esperar, pero una petición de lectura del bloque 2 debería entenderse concurrentemente, ya que sería por el disco 1. Y así comienza el reemplazo y el servicio de cada uno de los discos en caso de falla de alguno. Esto es lo ideal, que todos los sistemas avanzados, completos, tengan capacidad de RAID 5 de ahí superior.
Aquí tenemos otro ejemplo real de requerimientos de almacenamiento de imágenes para 3 grandes sitios remotos. Aquí tenemos 3 centros comerciales, o sitios remotos que pueden ser bancos, pero hablemos tenemos cantidad de cámaras fijas para reconocimiento facial. Veamos aquí en mayor. Tenemos 27 cámaras, tenemos los codificadores de compresión de imagen, tenemos detección de movimientos, tenemos las resoluciones, así se van programando cada una de las cámaras, tenemos la actividad de escena, las horas de grabación, bueno, a todos se le aplicó 24 horas de grabación, anchos de banda, 4 megabytes por segundo, almacenamiento, 27 storage. Veamos un caso grande. Reconocimiento facial, 27 cámaras. Cámaras de 5 megapíxeles. Y almacenamiento, 175 terabytes. Bueno, otro ejemplo de lo que yo les mostraba. Veamos subsistemas integrados. La integración de los sistemas, como vimos, es muy importante y es una de las mejores herramientas complementarias que tienen los operadores. Aquí tenemos una integración de cámaras que están conectadas, que ya lo vimos, al switch. Tenemos los servidores, tenemos la estación de trabajo y tenemos las lectoras de controles de acceso que tienen entradas de señal, la entrada de la lectora, y salidas de señal, que son las salidas que encienden luces, comandan barreras. Si están integradas, todo esto se puede comandar desde el lugar de operación. También tenemos la misma integración con los sistemas de detección de incendios. Aquí tenemos un panel de incendio conectado también de la misma forma, porque tiene su salida TCP/IP con su módem de conexión y la integración a través de protocolos. Los protocolos que se usan normalmente son los protocolos BACnet. Bueno, un tema que se los menciono, cultura general nuevamente, que la tienen la mayoría, o Modbus, que son los idiomas de comunicaciones que tienen los paneles de incendio, que hacen que los sensores de humo se comuniquen, entonces, o grupos de sensores se comuniquen con determinados grupos de cámaras para que la imagen salgan en la pantalla. Es importante que los operadores conozcan cada una de las funciones de los paneles, como por ejemplo reconocer las alarmas cuando se activan en todas las fabricantes, IST, Notifier, Simplex y cualquiera que ustedes conozcan, casi todos van a tener los mismos indicadores luminosos de colores: rojo para alarmas, amarillo para, alarmas de fuego, amarillos para otras alarmas, como por ejemplo puertas de emergencia, que pueden ser integradas sin problema de acuerdo a la norma NFPA en los paneles de detección de incendio. Una tremenda ayuda para el control de las puertas de emergencia y que el panel de incendio pueda controlar la situación alertando a los operadores. Reconocimiento de alarmas secundarias, también en amarillo, reconocimiento de falla. Cada uno de los botones, cuando se activa el sonido de alerta, el operador, que tiene que hacer, apretar el botón y va a aparecer aquí la información en pantalla. Los paneles deben estar como system is normal o estado normal, sin alarmas recurrentes, alertadas, porque se van quedando y se van acumulando, y eso evita tener un sistema de alerta temprana. Y finalmente, la restitución que les mencionaba yo anteriormente, la restitución de las alarmas. Estos son factores
de operación que deben ser obligadamente reconocidos y atendidos por los operadores y por todos los supervisores calificados para el control de la gente. Vamos a ver acá un ejemplo de interacción de las señales con la activación de las cámaras. Cuando se activan las cámaras, la imagen aparece en los monitores. No hay que levantarse del escritorio, como lo está haciendo aquí el operador, que vio una emergencia de incendio y decidió dejar la sala de control. Eso es una acción grave. Por supuesto que la sala de control tiene que tener todos los mecanismos de supresión de fuego, extintores, vías de escape y todo lo demás. El operador es como el capitán del barco, no debe abandonar el barco hasta última instancia porque de él, su función dependen las vidas del resto de los visitantes y del resto de sus funcionarios, compañeros y todo el mundo que trabaja en un centro comercial o en cualquier recinto. Las medidas de protección de incendio son disponer de detección inteligente. Entiendo que ustedes tienen casi todos los centros comerciales con detección analógica direccionable, que el sensor cuando se activa indica punto a punto donde está generando la emergencia. Después, idealmente, una red de parlantes sectorizados en los pasillos y las vías de escape para que los operadores puedan activar. Sonidos codificados de acuerdo a las normas NFPA con voz, primero con sonido clasificado y con voz digital con apoyo de micrófono para dirigir una evacuación muy importante de ser dirigida desde un centro de control. Luces estroboscópicas para las puertas de escape, que son la luz que tienen el flash, para poder mostrar cuando está inundado con humo, la luz se puede reflejar en el piso y las personas sepan por dónde escapar. Comando de presurizadores de escala cuando hay edificios de altura para evitar que el aire viciado se vaya por las escalas que son las vías de escape. Cierre automático de puertas cortafuegos para evitar la difusión. Todas estas medidas deben existir en un centro de control, en un centro comercial. Activación de inyección de aire para inyectar aire a las vías a las cajas de escala para inflarla y evitar que el aire viciado se vaya por estas vías. Activación de extracción de aire viciado. Monitoreo de válvulas de sistema de extinción de sensores de flujo y aviso remoto a bomberos. Vamos a ver ahora un interesante video. Pongan mucha atención porque fue preparado a solicitud de don Giancarlo para mostrarle a ustedes las necesidades de Giancarlo Sarete, perdón, para mostrarles las necesidades de conocer el funcionamiento de los sistemas y cómo alertarse. Después de este video continuaremos un par de láminas para hacer nuevamente otro ejercicio. Veamos el video. Veremos las funciones de un operador avanzado con responsabilidades sobre los sistemas de detección de incendio y audio-evacuación integrados al sistema de circuito cerrado de televisión. Se genera un fuego incipiente y los primeros minutos son fundamentales. La gente corre asustada y es aquí donde entra la importante función del operador y de los sistemas de audio-evacuación. El sistema de incendio integrado al sistema de circuito cerrado de televisión permite que las imágenes del lugar afectado se visualicen en las pantallas asignadas en los monitores murales. Las escenas son seguidas con atención por los operadores colaborando con bomberos. El sonido de audio se difunde a los visitantes y funcionarios que están en la zona de riesgo. Brigadas contra incendio junto con bomberos con conocimiento en emergencias dirigen el proceso de evacuación. El líder se apoya con las imágenes. No hay segundos que perder. La comunicación es vital.
Los operadores deben estar muy atentos y no deben moverse de su puesto de trabajo. El conocimiento de las funciones en el panel de incendio deben ser claras y su respuesta debe ser tranquila para reconocer alarmas, avisar activaciones de los sensores, compartir la respuesta del panel con las brigadas en el sitio afectado. Aquí es donde el conocimiento del operador en los sistemas de incendio pueden salvar vidas. Por ello, se recomienda realizar simulaciones periódicas para mantener a los operadores y el resto de funcionarios muy capacitados. Veamos un ejemplo real en un gran sistema de detección del Hotel Santiago Marriott de Chile. En la medida que van apareciendo las alertas, el operador va informando a las brigadas, punto a punto la emergencia, controlando el avance del fuego. Reporto 32 en estado de fire, una supervisión. Recomiendo resetear el sistema, cambio. Las operaciones son muy fáciles. Aquí las enumeramos. Sensor humo habitación. Primero, 905. debe reconocer la emergencia. Segundo, informar el origen de la alarma. Tercero, coordinado la acción con los miembros de la brigada de incendio en el sitio del suceso, se procede a silenciar. Sensor humo Finalmente habitación se restituye 912. a la normalidad una vez resuelto a la emergencia. No importa cuán grande Sensor sea el humo sistema. habitación 912. Todos operan casi de la misma forma. Nuestra recomendación es la Proceda siguiente. a silenciar y resetear, Manténgase cambio. permanentemente capacitado. Participe activamente en los simulacros. No espera que aparezca la emergencia para improvisar. El tema de capacitación de sistemas de detección de incendio es muy importante. Involucra muchas materias que son simples de entender. Desde conocer cómo se producen los fenómenos de un fuego, hasta los efectos de un avance de un incendio no detectado a tiempo. Las consecuencias pueden ser muy desastrosas, en especial dentro de recintos que reciben miles de visitantes. Los gases altamente tóxicos cobran muchas vidas. También es necesario conocer cómo se conectan los sistemas de sensores, la forma de ser alimentados, los fenómenos de deterioro de cables y muchas otras materias muy fáciles de entender para fiscalizar los servicios. Conocer los tipos de circuitos y cómo se generan las fallas, entre otras materias, permite a los supervisores y administradores entender de manera eficiente los sistemas que protegen el recinto. En cambios, reemplazos de tecnologías por nuevas, también es necesario comprender cómo funcionan las diferentes tecnologías. Este conocimiento logra la implementación de sistemas seguros y confiables capaces de detectar en forma oportuna un incendio y evitar las propagaciones. Las técnicas de instalación y montaje son exigidas por normas internacionales que aseguran una respuesta segura y confiable. Es necesario comprender estas tecnologías para proteger personas y bienes. Consúltanos si tienes inquietudes, enviando tus preguntas a nuestro email. consultora@consultora.cl. Te responderemos a la brevedad. Mencionamos en todos los cursos de que todos los asistentes a nuestros cursos pueden hacer consultas en el tiempo que quieran posteriormente sobre los temas que estamos tratando y que les permita ayudar o comprender entonces durante el desarrollo de sus labores. Así que no solamente esto termina con estos cursos hoy día, mañana, sino que ustedes van a tener la posibilidad de enviar correos electrónicos a los correos que se les mencionó para hacer cualquier pregunta relacionada con el tema de incendio, CCTV o todo relacionado con estas materias. Continuamos con la integración para dar término entonces al curso. Tenemos los botones de emergencia que funcionan de la misma manera, integrados también a zonas específicas, de tal forma que cuando se presiona un botón las cámaras se fijan. Lo mismo con las alarmas.